tema muy importante, que es, pues, qué está pasando en la frontera, qué está pasando con el asilo, qué está pasando con la CBP One, con los trámites migratorios y nos da muchísimo gusto que, como cada tanto, nos acompañe esta noche Emilio García, quien es el director del Centro Comunitario de San Bernardino y que nos da mucho gusto recibirte, Emilio. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí presente para tratar de aportar un poquito con la información que tenemos de este lado de la frontera. Así es, Emilio. Y bueno, como cada jueves, quiero saludar y darle la bienvenida a Abel Domínguez, quien es el editor de Conexión Migrante. Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, muy bien. Y también está con nosotros Selene Tapia, quien es la jefa del equipo de audiencias y del Centro de Atención al Migrante de Conexión Migrante, quienes están pendientes de sus llamadas, de sus mensajes, de sus dudas, de sus sentimientos, de todo lo que ustedes necesiten. Buenas noches, Selene, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí vamos a entrar en materia. Y yo, un poquito antes de que empezara el programa, le preguntaba a Emilio cómo estaban las cosas en este momento por allá. Emilio está en la zona de San Bernardino, muy cerca de la frontera con Tijuana, una frontera que ha estado compleja, intensa, igual que la de Ciudad Juárez. Yo no sé cuál de las dos esté más intensa, quizás Ciudad Juárez, ¿verdad, Emilio? Pero bueno, cuéntanos un poco cómo están las cosas, Emilio, y mientras damos chance a ver si la gente tiene preguntas o dudas sobre todo lo que signifique procesos migratorios con Estados Unidos. Que aquí, Claro, pues no, que aquí no sé si existan procesos migratorios, ¿eh? Yo los veo como de otra forma, pero allá sí. Entonces, cuéntanos, Emilio. otra vez gracias por el espacio. Bueno, seguimos viendo la gran cantidad de hermanos, hermanas, familias que siguen ingresando de diferentes formas, sin documentos, con documentos, a través de el programa de CBP One en busca de la protección del asilo, ¿no? Y seguimos mirando la reacción de no solamente de las autoridades, sino también de la comunidad norteamericana, por ejemplo, en el área de Texas, la reacción que han tenido, ¿verdad? Inclusive hay varias municipalidades que han tomado una actitud totalmente en contra de los nuevos, los nuevos inmigrantes, ¿no? O sea, tenemos y esto por muchas razones, más que nada por el hecho de la falta de recursos, o sea, es un problema que estamos mirando a través de toda la frontera, ¿no? Por acá en el sur del estado de California, esta semana ya se completan 25 autobuses que vienen del área de Texas, que son recibidas en el área de Los Ángeles por diferentes colectivos, y seguimos mirando el flujo de personas que son enviadas de Texas aquí al condado de Riverside, que son procesados a través de o con el apoyo del estado de California y el condado de Riverside, ¿no? Ahora, lo que también hemos estado mirando es la gran cantidad de personas que terminan en una situación de calle. O sea, tenemos familias completas de hermanos, hermanas que han ingresado recientemente de diferentes maneras y que ahorita se enfrentan con esa situación de que no cuentan con los recursos para vivir en este país, ¿no? El costo de vida en lugares como California es alto. Muchas veces los patrocinadores, que son las personas que en teoría se tienen que hacer cargo de sus necesidades básicas, solamente lo hacen muchas veces por mero compromiso, porque son familiares, pero desafortunadamente no cuentan con los recursos muchas veces para proveerle el sostenimiento, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la mayoría de las personas que están en el proceso de asilo no son elegibles para permiso de trabajo. Muchos de ellos son, por ejemplo, las personas que entran con CBP One, pero no saben, ¿no? Entonces,
hemos estado viendo esta situación de alta vulnerabilidad, ¿no? En nuestra oficina, yo pienso que en la semana nos llaman 2, 3 familias con información de dónde quedarse, a dónde alojarse, dónde conseguir comida, ¿no? Entonces, ese sueño americano que venimos pues soñando se empieza a convertir en una pesadilla, ¿no? Entonces, seguimos con esta situación muy compleja, pues, que está enfrentando nuestra comunidad inmigrante, principalmente las personas que han ingresado recientemente, ¿no? Y también estamos mirando como el resultado, porque inclusive tenemos inmigrantes que tienen más tiempo aquí que empiezan a tomar una posición antagónica contra estas personas, porque, ¿verdad? Pues es competencia, más personas buscando trabajo, más personas tratando de accesar los mismos recursos que ya de por sí están limitados, ¿no? Entonces, sí seguimos con una situación difícil, principalmente para aquellas personas que buscan protección bajo la ley de asilo en este país. Oye, Emilio, antes de seguirte preguntando yo, que tengo ahí 2 o 3 cositas, hay una pregunta que me gustaría que contestáramos. Darío nos está ahí preguntando algo. Selene, por favor, ¿no? Sí, nos está escribiendo Darío Ortiz preguntando si hay asilo para personas guatemaltecas. Es como su duda. Claro, bueno, la ley de inmigración no distingue, o la ley de asilo en este caso, no distingue sobre nacionalidades. Hay ciertas nacionalidades que tienen una mejor posibilidad de obtener protección bajo la ley de asilo por cuestiones más que nada de tipo político, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que viene huyendo de la persecución de Cuba, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela, países con los cuales tenemos una posición política definida, normalmente tienen mejores posibilidades, ¿no? Esto no sucede, por ejemplo, en el caso de los hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, ¿no? Pero en términos de lo que lo que la ley establece para propósitos de elegibilidad bajo la ley de asilo, se tiene que establecer miedo fundado de persecución o establecer que ha existido persecución en el pasado por cuestión de raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. En otras palabras, la ley de asilo no dice solamente le damos asilo a una persona de una determinada nacionalidad, ¿no? Entonces, contestando la pregunta, no, la nacionalidad no es relevante, tiene que establecer la cuestión de la persecución, por lo que mencionaba anteriormente, una gran cantidad de personas que han precisamente solicitado protección bajo la ley de asilo son guatemaltecos. Una gran cantidad de ellos vienen de lugares como el área de Huehuetenango, por ejemplo, de la parte que colinda con México, muchos hermanos canjovales, muchos hermanos que son quichés, cachiqués, que siguen llegando, ¿no? Y desafortunadamente la gran mayoría de estos casos son negados porque no pueden establecer, y al rato quería platicar un poquito más sobre esto, lo que la ley establece, ¿no? Pero contestando la pregunta, el hecho de que sea guatemalteco ni necesariamente garantiza que le van a negar el caso, ni tampoco necesariamente garantiza que se lo van a aprobar. La nacionalidad solamente es un factor dentro de los requisitos que se tienen que establecer para propósitos de protección bajo la ley de asilo. Oye, Emilio, ya que estamos hablando de estos requisitos y que siempre insistimos y es pues nuestra cantaleta de cada vez que nos vemos en este programa, ¿cuáles son las características fundamentales que alguien debe tener para poder pedir asilo y que tenga la posibilidad de que se lo otorguen, evidentemente? Claro, y esto es bien importante establecerlo, ¿verdad? Antes de elaborar, por el hecho de que muchas de las personas que solicitan asilo tienen dificultad en cumplir con los requisitos, y esto es importante que lo sepan antes de iniciar el proceso, ¿no? Porque la información que dan
la van a utilizar para procesar los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un principio el reclamo principal es el hecho de que tienen problemas de tipo económico, pobreza en sus países de origen, necesidad de salir adelante, normalmente eso los convierte en un refugiado económico que desafortunadamente no califica bajo la ley, bajo lo que la ley establece. Para propósitos de la ley de asilo, el requisito principal es, uno, establecer que la persona ha sufrido persecución en el pasado o que tiene miedo fundamentado, miedo con razones de persecución por básicamente 5 razones. La primera sería raza, es decir, cuando la persona ha sido perseguida o puede ser perseguida por el color de su piel, por su origen étnico. Credo, cuando los problemas pudieran ser por la religión que tiene o por no tener una religión. Membresía de grupo, cuando la persona puede ser percibida como parte de un grupo homogéneo, ¿verdad? Por un grupo como definido. Ahí pudiéramos hablar de personas que son miembros, por ejemplo, de partidos políticos, de cooperativas, de asociaciones civiles, de sindicatos, grupos estudiantiles, grupos de comerciantes, grupos protegidos tales como las minorías sexuales, personas que son ya sea homosexuales, transexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, o por cuestión de opinión política o supuesta opinión política. La persecución tiene que estar basada en alguna de estas 5 razones y tiene que haber una relación entre el grupo o la categoría y lo que le pasó a la persona. Tiene que haber un nexo. La ley requiere que haya un nexo entre el hecho, lo que le pasó y la categoría que la ley establece, es decir, raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política, ¿no? Ahora, un factor adicional es que normalmente la persecución o el daño tiene que ser por alguien o por un grupo que el gobierno no puede controlar, ¿no? Un problema grande que vemos es que muchos de los casos tienen que ver con la cuestión del crimen organizado, la delincuencia organizada, lo cual hace un poquito más difícil poder ser elegible para asilo. Pero en términos generales, eso es básicamente lo que la ley requiere y eso es lo que aquellas personas que piensan hacer los trámites de asilo tienen que tener en consideración. Porque otra vez, estar huyendo de la pobreza, estar huyendo por mejorar su vida, estar huyendo de inclusive de la violencia a la común, la delincuencia común, desafortunadamente no es algo que les va a poder ayudar a establecer elegibilidad para la ley de protección bajo la ley de asilo. Y un problema que con frecuencia tenemos las organizaciones que damos servicios legales es que muchas veces la gente no tiene nada para solicitar. Y un problema adicional es que en términos legales nosotros no le podemos ayudar a la gente a mentir. En otras palabras, nosotros no podemos hacer una historia para la persona. La persona es la que tiene que expresar ese miedo de persecución y que tiene que estar bajo estas diferentes categorías que establece la ley de inmigración. De hecho, Darío nos contestó que él no puede regresar a Guatemala, que ese es el detalle. Así nos comentó. Claro, entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué no puede regresar a Guatemala, no? Y si es alguna de estas razones, por ejemplo, raza, credo, membresía de grupo, opinión política, supuesta opinión política, entonces obviamente sería elegible para asilo. Habría que mirar dónde se encuentra el hermano, ¿no? Otra vez, aquí estamos hablando de información general. La recomendación que le daríamos al hermano que está pidiendo información es que buscar el apoyo de alguna organización, algún abogado que pudiera revisar su caso, pudiera hacer un análisis legal y le ayude a determinar si es elegible o no para protección bajo la ley de asilo. Un factor adicional que es importante es que si la persona se encuentra en los Estados Unidos, la ley de inmigración también requiere que el trámite de asilo sea presentado dentro de un año de la fecha en que llegó a los Estados Unidos. De otra manera,
la persona deja de ser elegible a menos que pueda establecer que ha habido cambio de circunstancias, ¿no? Esta es una pregunta muy común que tenemos nosotros en nuestra oficina, ¿no? Estoy aquí, tengo años, ¿puedo solicitar asilo? Bueno, sí puede solicitar asilo, pero a menos que pueda establecer que ha habido cambio de circunstancias que pudieran justificar el hecho de que no hay hecho el trámite dentro del año, solicitar asilo es como la manera más fácil de terminar en trámites de deportación y podría salir completamente contraproducente porque es mejor estar sin documentos, sin ser detectado, que solicitar un beneficio que pudiera causar que lo pusieran en trámites de deportación. Así que otra vez la recomendación es que obtengan la asesoría legal necesaria para hacer lo que es prudente y no vaya a salir como decimos nosotros los mexicanos, más caro el caldo que las albóndigas. Así es, Emilio. Y bueno, Darío, si quieres escribirnos en privado, si quieres contarnos, con mucho gusto podemos seguir conversando contigo. Selene, había más temas. Sí, Alex Costa nos manda saludos, dice que es de Brasil y tiene mucho tiempo viviendo en Norteamérica, de 1997 a 2010. Su hijo es norteamericano y ahora está en Brasil, pero no nos hace como ninguna pregunta, solamente nos puso como los antecedentes. Ok, Entonces, bueno, pues para que nos cuentes, Alex, si tienes alguna pregunta en específico, pero hablando de esta comunidad, precisamente como Alex, que tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, de forma sin documentos. Yo he estado viendo y no participo porque pues no soy parte de, pero organizaciones, clubes migrantes, federaciones migrantes, Emilio, que se están reuniendo por este sentir de, a ver, yo tengo aquí 30 años, he trabajado, he pagado mis impuestos, he tenido hijos, le he dado al país y no puedo regularizar mi situación. Y luego llega otro, acabadito de llegar, y así le dan todas las facilidades. Entonces hay mucha incomodidad, perdón. Sobre todo yo he escuchado en Chicago, Emilio. No sé si tú has tenido noticias de eso, pero en Chicago hay un tema grave con los migrantes y luego me contaron el caso de una estación de policía que llegaron los jefes y les dijeron que les iban a bajar el presupuesto para ellos porque se los iban a dar a los migrantes. Entonces el mensaje es horroroso, porque el Claro. mensaje es culpa de ellos lo que te va a pasar a ti. Y se entienden de muchas formas, pues, o sea, sí tiene un poco de lógica decir, bueno, yo tengo muchos años aquí, no tengo el derecho, pero eso crea muchísima tensión en una comunidad que debiera, en lugar de estar peleada, pues unida. Claro, y esto precisamente tiene que ver con el tema del programa, que era toda la serie de mitos que se crean alrededor del proceso de asilo, ¿no? Este sentir no es solamente en el área de Chicago, pudiéramos decir que es a nivel nacional. Yo con frecuencia recibo ese comentario de hermanos que tienen mucho tiempo en el país que dicen, tengo 20 años y él llegó hace un año y ya tiene permiso de trabajo, ¿no? Y ahí lo que pasa es que hay un desconocimiento del tema, ¿no? Lo primero es que hay que entender que el proceso de asilo es un proceso que está establecido en la ley internacional, aplica a cualquier país y los países que son firmantes de esta convención, ¿verdad? Que da este beneficio a nivel internacional, asumen una serie de responsabilidades y obligaciones legales. Una de ellas es que una vez que la persona ha expresado la necesidad de ser protegida debido a persecución, la persona adquiere un estado migratorio legal que le permite tener acceso a una serie de beneficios limitados. En este caso, si una persona llegó al país, ¿verdad?, y ha solicitado asilo, o si una persona se presentó en la garita y le permitieron ingresar porque pudieron establecer que existe lo que se conoce como miedo creíble, la persona está haciendo el proceso de la forma correcta, de la forma en que lo establece la ley internacional, y eso permite que bajo la ley de inmigración en este país
tenga el derecho a un permiso de trabajo, ¿verdad? Pero otra vez, esto tiene que ver con el hecho de que la persona está yendo a través de un proceso que está establecido bajo la ley. Desafortunadamente, aquellas personas que vinieron al país sin documentos, que se quedaron, que tienen 10, 15, 20 años, desafortunadamente no tienen acceso a este tipo de protecciones, ¿no? No que no lo puedan hacer, cualquier persona puede solicitar asilo, pero obviamente, como mencionaba anteriormente, tiene sus repercusiones, ¿no? Entonces, este sentir está basado en un mito que en realidad es eso, un mito, no es realidad, ¿no? Las personas son elegibles para permiso de trabajo en este caso, debido al hecho de que así lo permite la ley de inmigración. Algo además que hay que mencionar es que hay una diferencia entre refugiados y personas que están solicitando asilo. Los refugiados, que normalmente son personas que son procesados a través de o con la ayuda de las Naciones Unidas, una vez que ingresan al país como refugiados, tienen acceso no solamente al permiso de trabajo, sino inclusive a beneficios tales como la seguridad social, estampillas de comida, a servicios médicos, etcétera, etcétera. Las personas que tienen un trámite de asilo pendiente, aun cuando pudieran ser elegibles para el permiso de trabajo después de cierto tiempo, no son elegibles ni para estampillas de comida, ni para pagos del gobierno, ni para todo este tipo de beneficios que pudieran obtener, ¿no? Entonces, en el fondo, se trata en sí de una campaña política que se utiliza para dividir a la comunidad y para tratar de enfrentar diferentes sectores en nuestra comunidad que a fin de cuentas tiene el interés de servir a un propósito bien definido, que es precisamente que sería la agenda antimigrante que por mucho tiempo se ha manejado en este país, ¿no? Hay que recordar que muchos inmigrantes apoyaron la campaña del presidente Trump precisamente por ese tipo de divisiones, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido es importante que nuestra comunidad se informe, se eduque y entienda pues que enfrentarnos los unos contra los otros no va a solucionar el problema principal, que es la necesidad de lograr una reforma migratoria integral en este país y en todos los países, porque la cuestión de la migración no es algo exclusivo en este país. Lo vemos en México, lo vemos en Centroamérica, lo vemos en Europa, ¿no? En el fondo, desafortunadamente, esta migración tiene que ver con la serie de problemas estructurales que se viven a nivel mundial. Yo creo que ahí hay mucha discusión y mucho trabajo que hacer entre la comunidad, entre los migrantes, para entender pues las diferentes circunstancias y en lugar de estarse peleando, decir, ahora nos juntamos todos y a ver si no funciona este asuntito, ¿verdad? Selene, ¿hay más preguntas? Sí, sí hay más preguntas. Bueno, Darío nos siguió comentando que él no puede volver a Guatemala porque lo matan y está en México sin documentos. Y Alex, que es el de Brasil, nos comenta que él se casó, bueno, que todos los papeles son de Estados Unidos y él quiere ver si puede aplicar como refugiado, o sea, si las personas de Brasil aplican como refugiados. Otra vez, la nacionalidad no es un factor relevante, cuando menos, bueno, no es uno de los elementos principales de elegibilidad para propósitos de la ley de asilo. Pudiera tener ciertas implicaciones dependiendo de las circunstancias. Aquí la recomendación sería asegurarse que la persona obtenga la asesoría legal necesaria, porque otra vez, si ya tiene más de un año en el país y no solicitó asilo, o si tenía algún otro proceso migratorio, por ejemplo, un trámite pendiente y este por alguna razón fue negado o cerrado, normalmente después de que perdió el estado migratorio, la solicitud de asilo la tiene que hacer dentro de un año, ¿verdad? Porque de otra manera, otra vez se va a dificultar, porque tiene que establecer que no lo hizo por razones que estaban fuera de su control o por cambio de circunstancias en su país de origen. Entonces, contestando la pregunta, por principio, en teoría lo puede hacer, pero antes de hacer el trámite hay necesidad de informarse para asegurarse que no vaya a ser contraproducente. Dolores Almaraz nos dejó saludos
Así que hola Lolita. Hola Lolita, un abrazo. Cristian Aguirre nos pregunta, dice, soy de una etnia de Honduras que está siendo desplazada de nuestras tierras. ¿Eso podría ser causa de asilo? Claro, que, pudiera ser por cuestión de raza, en este caso, si se trata de un grupo étnico definido, también pudiera ser por membresía de grupo, ¿verdad? Normalmente los grupos étnicos es un grupo homogéneo ya de por sí, ¿no? Entonces nada más habría que crear o ver el vínculo entre lo que está pasando y su origen étnico, pero sí, por principio de cuentas, es uno de las categorías que están incluidas en la ley de asilo en los Estados Unidos. La recomendación ahí es si la persona no se encuentra en tránsito todavía, pues entonces habría que tratar de hacer uso de la aplicación CBP One, pues para que pueda ingresar de forma, por decir así, correcta y no tenga que pasar por todo el vía crucis que pasa la mayoría de nuestra gente que tiene que transitar por Centroamérica y México sin documentos. Ok, oye Emilio, y en frontera en este momento, porque ha habido cambios, cambió el formato y la aplicación, bueno, pues cambia cada semana. Hay un montón de historias alrededor, hay gente que te cobra por llenar la aplicación. ¿Qué está pasando con todo esto? Porque de verdad hay muchísima desinformación entre la gente y se las creen y luego les meten unos goles terribles. Entonces, cuéntanos un poco cómo está el sistema en este momento. Sí, tal como dices, a estas alturas la única manera de ingresar a este país, si se trata con propósitos de solicitar protección bajo la ley de asilo, es a través de esta aplicación. Desafortunadamente, esto crea más vulnerabilidad, principalmente para las personas que se encuentran en tránsito, porque otra vez hay necesidad de tener un teléfono inteligente, hay necesidad de tener acceso a un ordenador o una computadora, hay necesidad de tener acceso a servicio de Internet, y esto es algo que desafortunadamente la mayoría de las personas que se encuentran en situación de tránsito, pues desafortunadamente no tienen. Tal como comentas, la aplicación cada semana sufre modificaciones. En mi experiencia, pudiera decir que lo han hecho un poquito más fácil, cuando menos el uso de la aplicación, pero otra vez la falta de recursos sigue siendo un problema grande para nuestra comunidad, cuando menos aquí en el área de Tijuana, la frontera con San Diego, seguimos mirando los problemas de hacinamiento, los problemas de, por ejemplo, en las garitas, las personas que siguen en espera de alguna oportunidad, seguimos mirando desafortunadamente los abusos, las arbitrariedades de las autoridades migratorias mexicanas, ¿verdad? Seguimos mirando la extorsión, el chantaje, y algo triste es que hay un caso reciente que nosotros tratamos de una persona que trató de ingresar, fue detenida, fue deportada a través de la garita del Chaparral, y del lado mexicano, cuando fue recibida por las autoridades migratorias mexicanas, secuestrada, de ahí, secuestrada y puesta en libertad después de que su familia pagó miles de dólares, ¿no? Es triste ver la complicidad que se sigue dando entre autoridades migratorias mexicanas y el crimen organizado, ¿no? Entonces, podemos decir que continúa la situación de alta vulnerabilidad, principalmente de aquellas personas que se encuentran en espera a través de toda la frontera de México con los Estados Unidos. Obviamente la situación en el sur no es mejor, y verdad, y seguimos mirando pues las historias de sufrimiento que sigue teniendo nuestra comunidad migrante en situación de movilidad. Sí, fíjate que pues es tristísimo lo que está pasando en México en muchos temas, pero en el tema de migración en particular, porque es como si las autoridades nos hubieran dado la espalda a todos. La Ciudad de México está en un momento muy complejo también de migrantes. La gente está empezando a rechazar a los migrantes, simple y sencillamente porque no hay un albergue público que les dé condiciones mínimas. Los albergues privados que hay, o bueno, de las organizaciones de la sociedad civil, son como 6 o 7
están a tope, tienen meses, yo diría años, casi al 500-600% de capacidad. Y la respuesta, fíjense ustedes, apenas ayer o antier fue Valeria, una chica que trabaja con nosotros en redacción, al bosque de Tláhuac, porque allá se supone que abrieron un albergue para migrantes. Ahí había una ventanilla de la Comar para ayudarles a hacer sus trámites. Y la Comar decidió, pues, que vamos a cerrar la ventanilla y vengan a las oficinas. 2 horas y media de viaje. Increíble. Es como no pensar. Y luego los vecinos de cerca de la Comar, que hay un parque ahí donde llegan y los migrantes ahí duermen porque, digo, no tienen dinero para el transporte, por el amor de Dios. Y los vecinos dicen, ayer nos reíamos Abel y yo de eso, no, es que ya nos dijeron que a los migrantes les pagan 6-7 mil pesos al mes por estar aquí, y dices, bendito sea Dios. Claro. Entonces sí hay una tensión fuerte, viene una caravana grandota, y no hay política migratoria ni hay nada, simplemente pues una persecución a la comunidad migrante. Creo que hay más preguntas, Elena. Y en lo que hacen la pregunta, algo que también es preocupante es que la gente que está cercana de la administración mexicana actual maneja esa misma, esa misma retórica, ¿no? Para mí fue triste escuchar específicamente al padre Solalinde decir que los caravaneros reciben pago, que son subsidiados, ¿no? O sea, triste, ¿no? O sea, que personas que han trabajado con migrantes por años puedan tomar esa posición, ¿no? Tratando de justificar una política pública que hasta el momento ha sido completamente errónea. Desastrosa. Selene, a ver. Sí, de hecho, Cristian Aguirre, que fue el que nos preguntó bueno, que nos hizo el comentario que él era parte de una etnia chiquita, dice que en febrero sale para México para entrar por CBP-1 y que será su duda. Y Alex Costa ya nos dijo, que es el de Brasil, nos dice que él quiere saber si puede aplicar a través de su hijo norteamericano ahora que va a cumplir 21 años. Claro, si la persona ingresó legalmente a los Estados Unidos, la mayoría de los hermanos brasileños entran legalmente al país, no sé la situación del hermano, y tienen un hijo ciudadano mayor de 21 años, entonces normalmente son elegibles para residencia permanente a través del proceso de ajuste o cambio de estado migratorio que está contemplado bajo la sección 245A del Acta de Inmigración. Los requisitos básicos son: uno, demostrar que son familiares inmediatos de un ciudadano, en este caso un hijo mayor de 21 años, y que hayan ingresado legalmente a los Estados Unidos con visa, pasaporte, permiso humanitario, o que les hayan dejado pasar, les hicieron lo que se conoce como waiving. Aquí la pregunta con el hermano pudiera ser cómo ingresó al país, ¿no? Ahora, si la persona ingresó al país sin documentos, entonces ahí se complica el asunto, ya que la persona estaría acumulando presencia sin documentos ilegal, ¿verdad? Lo que se conoce como unlawful presence. Si la persona vino sin documentos al país y un hijo le patrocina, normalmente tendría que completar el trámite en su país de origen, y si sale, se vería sujeta al castigo de los 10 años. Posiblemente, dependiendo de cuál fuera la relación familiar que tiene con la esposa o con algún otro familiar, pudiera ser elegible para el perdón provisional. La recomendación, otra vez en el caso del hermano, es que parece que pudiera tener posibilidades, pero antes de hacer algo hay necesidad de obtener la asesoría legal necesaria para hacer lo que sea prudente y lo mejor para él y para su familia. Oye, Emilio, yo tengo una duda luego de tanto tiempo de conocerte. ¿Hay servicios legales como los que ustedes otorgan en San Bernardino en otros centros comunitarios del país? Bueno, sí hay en diferentes lugares. De hecho, hay una red de proveedores de servicios que sería bueno tratar de accesar. Sí. Le voy a enviar la información a Abel para ver si se puede hacer disponible. De hecho, hay una aplicación en la cual se llama IMI, la IMI es aplicación muy buena, sí.
donde la persona pone su código postal y esto permite que se pueda ubicar diferentes lugares donde le pudieran dar cuando menos la asesoría legal necesaria, ¿no? Hay estados como el estado de Chicago, el estado de Nueva York, que han asignado recursos económicos para dar servicios legales migratorios gratuitos, y en el estado de California, a través de todo el estado, hay una serie de organizaciones como nosotros que reciben subsidios del estado de California a través del programa de Departamento de Servicios Sociales, precisamente para dar servicios gratuitos a personas de bajos recursos. Entonces, sí, hay necesidad de buscar, hay organizaciones a través de todo el país. Sí, y es muy importante también que sepan qué abogado es, quién es, que tengan recomendaciones, porque hay una bola de hijos de su madre que nomás los engañan. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo diría, esta aplicación de IMI me parece que es muy buena. Y luego que busquen, si van a ir a ver un abogado migratorio, hay una barra de abogados migratorios o una organización, entren a la página, chequen, vean la foto del hombre o de la mujer, porque de verdad el problema muchas veces es la gente tiene toda la intención de regularizar, junta su dinerito, hace su ahorro, va y le roban su ahorro y no regularizó nada. Entonces, sí deben tener muchísimo cuidado con los servicios legales sobre todo, y les daremos información en los próximos días para que ustedes puedan saber dónde encuentran servicios legales gratuitos, que por lo menos les den una luz de si tienen posibilidades o no, y luego ya ustedes decidirán qué hacer, ¿no? Abel, ahora sí, vas con todo. Vale. Sí, y tengo varias dudillas. Una es como de lo que estaba viendo y es sobre CBP One y esto del asilo. Hay una duda muy persistente que las personas tienen, existe el mito de que va a cerrar, aunque ya dijeron las autoridades que en diciembre, aunque ya dijeron que no. Pero otra que he visto es como que también hay mucho, porque piensan que las personas que entren con CBP One pueden ser detenidas como por esta nueva ley de Texas, porque no, como que hay entendimiento de que entran con un estatus regular. ¿Cómo funciona esto, Emilio? No sé si puedes aclararnos un poquito, porque pues, Sí, una vez que la persona ha ingresado al país, tiene que seguir el proceso migratorio regular. Normalmente hay un requisito de reportarse en ciertos casos con la oficina de ICE, y eventualmente van a tener que presentarse ante un tribunal de inmigración donde tienen que presentar su solicitud de asilo e ir a través del proceso que establece la ley. Un problema que estamos mirando más y más es la gran cantidad de personas que no se presentan a sus audiencias y que por el hecho de no presentarse reciben una orden de deportación en ausencia. Y estas personas, obviamente, cuando se reportan con la oficina de inmigración o cuando son ubicados, obviamente están sujetos a deportación porque ya tuvieron su oportunidad y no hicieron uso de ella, ¿no? Entonces, el hecho de que le permitan entrar con la aplicación o el hecho de que les den ingreso condicional a través de lo que se conoce como parol, no significa necesariamente que van a poder permanecer en el país. Eso es importante que se entienda. Todavía tienen que hacer y seguir el proceso de asilo para poder eventualmente obtener residencia permanente en este país, ¿ok? Entonces, lo principal es, uno, informarse, a obtener los recursos necesarios, tratar de documentar sus casos y algo bien importante, asegurarse de que se presentan a sus audiencias migratorias sin abogado, como sea, porque de no hacerlo van a terminar con una orden de deportación en ausencia y eventualmente van a estar enfrentando la deportación. Otra pregunta que con frecuencia la gente hace: ok, bueno, no voy, ya sé que me van a deportar y me quedo aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, afortunadamente, la violación de las leyes de inmigración solamente es una falta de tipo administrativo. En otras palabras, no es un criminal, no cometió un delito. Entonces, hay personas que tienen años aquí con una orden de deportación vigente, ¿no? Pero si eventualmente son ubicados, pues sí, van a ser deportados porque ya tienen una orden de deportación vigente. otra duda después de esto es a las personas que ya fueron deportadas, ¿tienen
¿tienen alguna posibilidad de solicitar asilo o de obtener como algún estatus bajo el parol? Ese que es como Sí, para aquí, como Venezuela. si las personas fueron deportadas ya de forma física a los estados de los Estados Unidos y quieren regresar, en teoría todavía pudieran ser elegibles para beneficios limitados bajo la ley de asilo, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si me deportaron, pero después de que me deportaron fui perseguido, pasó algo, entonces todavía serían elegibles para a protección bajo la ley de asilo. Un poquito más difícil, los beneficios se pudieran ver limitados. Hay ciertos casos donde la única protección es lo que se conoce como detención de la deportación o en inglés lo que se conoce como withholding or removal o protección bajo la Convención en contra de la tortura, ¿no? Va a depender mucho de la situación de cada persona, pero en teoría el haber tenido una orden de deportación anterior no necesariamente les impide solicitar beneficios bajo la ley de asilo. Lo hace un poquito más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona es detenida, puede solicitar asilo, como ya fue deportada, normalmente va a ser más difícil que la dejen salir bajo palabra, porque ya hay un antecedente de que había estado y la sacaron y regresó. Pero, sin embargo, sigue teniendo protección bajo la ley de asilo internacional, no importa si fue deportada anteriormente. La recomendación ahí es otra vez, antes de intentarle, pues hay que averiguar y asegurarse de que sepa lo que tiene que hacer para que no tenga problemas en el proceso. Y si tuvo una deportación previa y quiere regresar al país, pues nada más estar consciente que va a ser un poquito más difícil de lo que es en los casos de aquellas personas que nunca han estado aquí. Ok, ok, muchas gracias. Ah, ya que vamos encargados. Otra duda, y eso es algo muy común que pasa muchas veces también es por el desconocimiento, una mala asesoría, y puede pasar en cualquiera de estas opciones. Hay personas que intentan obtener, por ejemplo, la visa o algún beneficio migratorio con documentación falsa o falsificando información, dando nombres falsos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aparte de que si se los cachan, se cancela, ¿hay algún tipo de perdón? ¿Qué pasa con todos estos casos? Con todos estos Ya casos? en el proceso de asilo, específicamente en el proceso de asilo, el hecho de que una persona haya cometido en algún momento fraude, malrepresentación de hechos, no necesariamente le impide solicitar el beneficio del asilo, pero sí va a ser más difícil su caso porque va a tener un problema de credibilidad. Uno de los requisitos, por ejemplo, para poder ganar un caso de asilo es el de ser creíbles cuando presentan su testimonio. Muchos de los casos de asilo se hacen solamente basados en la historia de la persona que normalmente se obtiene en una audiencia donde la persona cuenta su historia, ¿no? El hecho de que anteriormente haya mentido, haya presentado un documento falso, obviamente es algo que la fiscalía, la oficina del gobierno va a utilizar precisamente para tratar de establecer que la persona no es creíble porque ya mintió anteriormente, ¿no? Entonces, no necesariamente le descalifica, pero sí va a hacer que su caso sea un poquito más difícil. Hay también casos que hemos visto que por falta del conocimiento, parecido al que nos mencionaba ahorita Alex, y es de las personas que entraron de forma irregular y que ya tienen como alguna opción para arreglar sus papeles. Esta parte del permiso adelantado del advance parole, ¿quiénes sí pueden, quiénes no lo pueden solicitar? ¿Cómo se consigue? Sí, el trámite del permiso por avanzado o lo que se conoce como advance parole es un procedimiento que se utiliza para aquellas personas que se encuentran residiendo legalmente en los Estados Unidos debido al hecho de que tienen un trámite pendiente o algún estado migratorio que no les permite viajar. Un ejemplo claro pudiera ser las personas que tienen lo que se conoce como acción diferida o DACA, las personas que tienen TPS, ¿verdad? Estas personas pueden tramitar un permiso completando un formulario, el formulario I-131. Hay que cumplir con una serie de requisitos y eso permite que la persona pueda viajar, pueda regresar legalmente y después de que regresa legalmente pudiera ser elegible para beneficios migratorios adicionales. Un ejemplo, por ejemplo, sería las personas que tienen DACA,
tramitan un permiso para viajar, regresan legalmente, se casan con un ciudadano y entonces pueden emigrar en los Estados Unidos porque ya hicieron un ingreso legal. Entonces, desafortunadamente, para ser elegible para el permiso por avanzado, la persona tiene que tener un trámite migratorio que en el momento le está permitiendo estar legalmente en los Estados Unidos. Tener una petición en espera, por ejemplo, mi hermano me pidió hace 10 años, estoy esperando, aprobaron la petición I-130, desafortunadamente no permite que la persona tramite ese permiso de viaje porque no tiene un trámite migratorio que le está concediendo estado migratorio vigente en ese momento, ¿no? Ahora, yo quisiera recalcar algo que es muy común en esta temporada y es el hecho de que pues nos entra la nostalgia y mucha gente pues decide viajar, ¿verdad? Ir a visitar la familia, ir a pasar las navidades, las fiestas de fin de año en su país de origen, ¿no? Y con frecuencia miramos personas, principalmente de México, que deciden salir y dicen, por regreso, como me fui la primera vez, a ver cómo le hago, ¿no? Nos gana la nostalgia, ¿no? Ahí es importante recordar que si se encuentran en el país sin documentos a partir de abril 1 del 97, están incurriendo en lo que se conoce como acumulación de presencia ilegal. En el momento en que salen, entra en efecto el castigo de los 10 años. Si regresan al país sin documentos, el castigo se convierte en una prohibición permanente y si en algún momento pues, tienen manera de regularizar su situación migratoria a través de una relación familiar, eso se va a convertir en un problema tremendo. Hay muchos casos donde, por ejemplo, la persona está aquí, pues viajó varias veces, se casa, la esposa o el esposo le piden, van a su entrevista en Ciudad Juárez, hacen el trámite del perdón provisional, piensan que todo está bien, van a su entrevista en Ciudad Juárez y en la entrevista se acuerdan que habían viajado más de una vez. El oficial consular determina que está sujeta a la prohibición permanente debido a que acumuló presencia ilegal, salió, regresó al país sin documentos y desafortunadamente, aun a pesar de que la esposa es ciudadana, aun a pesar de que aprobaron la petición, aun a pesar de que los hijos son ciudadanos, esa persona no va a poder regresar al país por un periodo de 10 años. No importa si el viaje era cuando eran menores de edad. Bien importante, aun cuando eran menores de edad y la persona incurrió en varios reingresos ilegales, obviamente en contra de su voluntad, los padres lo hicieron, la persona estaría sujeta a este castigo de los 10 años. Así que, hermanos, hermanas, si piensan viajar, si tienen un trámite pendiente o si no tienen documentos antes de viajar, asegúrense de que saben y tienen conocimiento de las consecuencias legales. De otra manera, estarían arruinando su futuro legal en este país. Fíjense qué buena información con tanto detalle y siguen las preguntas, Emilio. Así que, Selene, adelante. Sí, Alex, que nos contaba que es de Brasil y que quiere arreglar a través de su hijo mayor de 21 años. Dice que él salió en noviembre de 2010 por el aeropuerto de Miami a Brasil. Y nos pregunta que si tiene que hablar con la embajada o el consulado porque quiere pues regresar a Estados Unidos a estar con su hijo. O sea, aquí en este caso estamos hablando de un hermano que estaba aquí, que salió, que se encuentra actualmente en su país de origen y que quisiera poder regresar al país. Normalmente las alternativas que pudiera tener son, uno, hacer el trámite a través del hijo ciudadano y ese trámite se hace completando el formulario I-130 y el trámite se completa a través de lo que se conoce como procesamiento consular. La entrevista se la darían en su país de origen. En el momento de su entrevista, el oficial consular haría la determinación de si califica o no califica para algún perdón. Esa pudiera ser una primera opción. La otra opción sería hacer el trámite de la visa de turista, más difícil porque la persona estaba aquí, no sabemos si
estuvo legalmente en el país. Otra vez de ahí la importancia de revisar el caso. Pero sí, si una persona se encuentra en su país de origen, tiene un hijo ciudadano o un familiar inmediato que es ciudadano, puede hacer el trámite a través de ese medio. Desafortunadamente, si la persona estuvo en el país sin documentos más de un año, va a tener el problema del castigo de los 10 años y ahí habría que ver si es elegible o no para un perdón. Desafortunadamente, los padres de ciudadanos no son elegibles para un perdón del castigo de acumulación de presencia ilegal en los Estados Unidos. La otra vez, la recomendación al hermano que hace la pregunta es que busque la asesoría legal necesaria. Nosotros siempre estamos disponibles, todo lo que tiene que hacer es llamarnos. Tenemos, pues sí estamos limitados en lo que podemos hacer, pero siempre nos puede llamar y otra vez nos pueden llamar al 909, el 885-1992, 909-885-1992. Le pedimos a la persona que nos deje su número de teléfono y nosotros con gusto le llamamos, revisamos su caso y le podemos dar una opinión legal sobre cuál pudiera ser el proceso adecuado para poder regresar a este país. Oye, Emilio, yo no había querido tomar la confianza, ¿verdad? Pero ya tienen ahí el teléfono de Emilio, aprovechen y háblenle y de verdad les va a decir si sí o si no o cómo. Hay otra pregunta, sí. Sí, ya la última es la de Mari Darnell y dice, hola, estoy en Canadá con un americano. Nos casamos en julio 24 de 2023. Mi esposo terminó siendo una decepción, él es un adicto y no trabaja. No puedo contar con él para iniciar los trámites para cambio de estatus. ¿Qué puedo hacer? ¿Me conviene divorciarme? Estamos hablando de una persona que se encuentra fuera de los Estados Unidos, ¿no? Sí, desafortunadamente, para poder ingresar a los Estados Unidos tendría que continuar la relación familiar porque normalmente se requiere de la existencia de la relación familiar para obtener el beneficio migratorio en este país. Si se encontrara en los Estados Unidos, pudiéramos hablar de la posibilidad de abuso doméstico, abuso intrafamiliar debido a la dinámica que existe en la familia, ¿no? Pero si está fuera del país se dificulta. La pregunta que hacía sobre el divorcio, eso es algo que obviamente tendría que ver mucho con su situación personal y ahí habría necesidad de que la persona evaluara, ¿verdad?, su situación personal para ver qué pudiera ser lo mejor para ella y para su familia. En términos migratorios, para poder tener la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos, no solamente tiene que existir la relación familiar, sino también tiene que existir la disponibilidad del ciudadano de patrocinarle, a menos que se pudiera argumentar que existe violencia doméstica. La recomendación, busque asesoría legal para revisar su caso y tomar una decisión en base a la información que le pudieran proporcionar. Y sabes que, Emilio, en Canadá hay servicios también de apoyo para las mujeres. Yo conozco el caso de alguien muy cercano que estuvo en una situación más o menos similar, no sé más detalle, pero hay servicios de apoyo, hay albergues y a los que puedes acudir y eso puede ser una razón muy importante para que tú puedas regularizar tu situación migratoria en Canadá. Entonces, yo lo que te diría es busca ayuda en organizaciones de gobierno, en las instituciones de gobierno canadiense, porque sí hay apoyo para esas situaciones, porque eso es pues un tipo de violencia que la podemos hoy calificar como violencia migratoria, ¿no? Entonces, pero sí busca ayuda y asesoría legal. Oigan, pues no, ahora sí que miren, yo ni hablé bien poquito, hubo muchas preguntas, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Aquí estamos, ahí está Emilio, vamos a poner los teléfonos del Centro Comunitario de San Bernardino aquí también en los comentarios para que ustedes lo tengan, ya él ya nos dio permiso de que le hablemos. Pues ándele, ahora se aguanta. Sí, él así me ¿Verdad? dijo cuando yo le hablé una primera vez y me dijo, háblame cuando quieras. Dije, no, pues ya de aquí soy. Y así ha pasado, y así han pasado 7 años. Así es. Oigan, pues Emilio, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos una vez más en esta charla entre amigos. Siempre es pues muy aleccionador e ilustrador para nosotros todo lo que comentas y creo que es muy importante también para la comunidad porque son detalles finitos de la ley que pueden ser fundamentales en sus casos. Gracias, Emilio.
Gracias otra vez por la oportunidad. No, hombre, a ver, gracias, Selene, gracias. Y gracias a todos ustedes quienes estuvieron esta hora con nosotros. No olviden que van a poder checar toda esta información aquí mismo en Facebook, en los videos, pero también en YouTube. También vamos a hacer shorts, vamos a hacer un montón de cosas. Así que estamos muy pendientes. Denle mucha lata a Selene, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos el siguiente jueves en otra charla entre amigos. Muy buenas noches y que estén muy bien. Hasta luego.